Hey, pero ¿qué pasa, mis chavales? ¿Cómo estáis? Espero que estéis flamadas. Aquí os traigo ya otro vídeo que sé que, bueno, que hacía ya un tiempecito que no salía alguno, pero a ver, chavales, veranito yo creo que es comprensible, no nos vamos a rayar, ¿no? Así que nada, aquí os traigo otro vídeo, ¿vale? De la serie de Leveando Solo, para que más o menos veáis cómo he ido yo leveando, ¿vale? Ya os mostré un vídeo de un mapa que era bastante asequible, pero sí que es cierto que ese mapa me duró pocos niveles, la verdad, porque luego lo que fui buscando sobre todo es cubrir los materiales que necesitaba. Y claro, que fueran acorde a mi SP, el WK, que era la que más potente tenía. Entonces, buscando otros mapas y buscando materiales que necesitaba, los siguientes que necesitaba un montón eran los materiales de los anglosajones, ¿vale? Que vosotros los necesitaréis también, sobre todo, vamos, creo recordar que era para las 3 piezas del equipo, como mínimo para el arma principal y la secundaria. La armadura, ya no me acuerdo exactamente, pero vamos, diría que casi que también necesitáis algo de ahí. Así que bueno, entre el arma principal y el arma secundaria ya os digo yo que necesitáis bastante. Y en su tiempo estuvo muy cara y ahora está poco a poco encareciéndose también. Así que realmente es un buen mapa en el que cada hora que echéis os va a rentar muchísimo. De hecho vais a sacar pasta, vamos, o sea, y bastante. Casi que más que el de las esferas dimensionales del anterior vídeo. Así que nada, aquí os muestro un poco. ¿Vale? El mapa sería el Bosque de los Espíritus, que es el primer mapa, ¿vale? De la parte de Britania. ¿Y por qué este mapa? Puede ir al lado de los susurros, pero ahí ya cambia el atributo, ¿vale? En este mapa, en cambio, son todos de atributo tinieblas, salvo los espadachines, que son atributo neutro, con lo cual sin problema. Y en cambio, en el lago de los susurros, son de atributo de agua. Sí que es cierto que en el lago de los susurros te pueden dar el dimensionante de Britania, que está muy bien, aunque hay muy baja probabilidad, pero te puede caer. Y sin embargo rebajan la probabilidad de los materiales que yo estaba buscando, que son la lanza anglosajona y la punta de espada anglosajona. Porque la punta de arco prácticamente no vale nada. Entonces, teniendo en cuenta esto, en el Bosque de los Espíritus, que es en el mapa en el que estaba leveando yo, ahí sí que tienen gran probabilidad, bueno, bastante más, creo que era prácticamente el doble, que suelten la lanza anglosajona y la punta de espada anglosajona, pero no sueltan los dimensionantes de Britania. Ya cada uno lo que quiera. Yo en mi caso, entre el atributo de luz, que era muy efectivo aquí, y que justamente quería esos dos materiales, la lanza anglosajona y la punta anglosajona, el dimensionante de Britania me daba un poco igual, pues me decidí por este mapa. ¿Y qué es lo que tiene también que está muy bien? Pues que es muy asequible porque esos materiales que son los más caros, digamos, son justamente de los mobs que son cuerpo a cuerpo, que son los espadachines y los lanceros. Sin embargo, hay arqueros también, pero eso no te dan. Los materiales que te dan, la punta de arco es muy barata. Entonces casi que los puedes obviar. Y de esta forma, pues puedes ir lureando simplemente los que van cuerpo a cuerpo. Por lo menos en mi caso, ya que yo no tenía el mecazanco, si alguno lo tiene, pues obviamente lurea todo. Pero en caso de no tenerlo, que habrá mucha gente también que no lo tenga, pues podéis no complicaros la vida y simplemente coger a los que están cuerpo a cuerpo, que será mucho más fácil. Y en la medida de lo posible. Y bueno, ¿cómo distribuía yo el mapa? Pues fácilmente lo que hacía era distribuirlo en 5 lures, ¿vale? Yo me ponía el punto de retorno abajo del todo y empezaba desde ahí, cada uno que lo haga como quiera, pero yo así fue el camino más natural que tenía. Y aquí os dejo una captura del mapa, ¿vale? Que lo vaya a entender mucho mejor. Y eso, intentaba hacer 4 o 5 lures. Hacía sobre todo 5 si tenía flor y iba sobrado. Cuando no tenía flor, iba un poco más flojo, no tenía forta o lo que fuera, pues a lo mejor me quedaba en los 4 que hay. Os lo he marcado ahí con los numeritos también. Y bueno, el dibujo sé que es una obra de arte, pero yo creo que se entiende. Y nada, iba haciendo esos lures, me iba alternando para que en los impares tuviera el down activo y demás. En los otros iba sin down, a pelo. Y nada, la verdad que con eso la verdad que me forraba materiales. Os voy a poner aquí también un fragmento de vídeo donde iba poniendo todos los materiales, porque es que sacaba tantos que me sobraban. Ya no era solo para cubrirme los materiales de mi equipo, sino que para también venderlos. Y ahí es que sacaba una barbaridad, no sé si eran... pasé lureando más de 10 millones la hora, lo cual está fenomenal. Y luego por otro lado, como decía, son mobs que son menores de nivel 99, entonces todo lo que es fomentar el daño total, porque la otra opción es ir a monstruos que son nivel 99 o que son más altos y puedes equiparte el steampunk y los trajes de daño a monstruos de nivel superior, pero en este caso, como eran monstruos de niveles inferiores, pues todo lo que tuvieras de daño total, por ejemplo el set Dino,
la funda de arco de verano y todas estas historias, pues iban genial. Y es lo que yo tenía más potenciado, así que este mapa me venía de lujo para hacer bastante daño. Y ya veis que es bastante sencillito, quitar vida quitaba muy poca, era más acabar con el lure rápido y limpiarlo rápido que otra cosa. Y como son tantos mobs, soltaban materiales a punta pala, y más en este mapa que, como digo, a diferencia del lago de los susurros, estaba muchísimo mejor de probabilidad. Y nada, aquí más o menos yo subía la hora a este nivel un 5%, más o menos, ¿vale? Ya dependía de, pues eso, de lo que hubiera de experiencia que yo tuviera. A veces tenía la poción de experiencia, a veces tenía alguna comida de experiencia, también dependiendo del tarot que me pusiera. Hay veces que quería simplemente no gastar y me ponía un tarot de daño así ligerito, hay otras veces que gastaba más y pues dependiendo, pero vale, de media digamos 5%, que a nivel 96 de héroe está bastante bien, la verdad. Y al final iba haciendo solo, va haciendo una horita lo que pueda al día o a la semana, lo que tú vayas viendo, y vas sacando materiales y es que subes sin darte cuenta. Entre eso y las diarias que subí alguna vez que están por el canal y demás, iba subiendo prácticamente solo. Y nada, aquí os dejo ya el vídeo, ¿vale? Para que sigáis viendo todo lo que os he explicado del formato de lure, la cantidad de materiales que sacaba y demás, que por cierto, yo siempre para levear en acto 10 voy siempre con el gatete, ¿vale? Y sin grupo, porque bueno, pierdo la bendi de boda, pero gano que me den la probabilidad del doble material. Así que entre eso y si tuvierais mini P también, pues os forráis a materiales y sacáis dinero y subís prácticamente sin quererlo. Así que nada, espero que os sirva esta idea de mapa, ¿vale? Porque a mí me sirvió bastante, si no, no os la recomendaría, ya lo sabéis. Y subí aquí bastantes niveles, hasta que ya completé todos los materiales que necesitaba. Aparte de ir vendiendo los que me iban sobrando, yo lo que hacía, por ejemplo, es que a la hora pues me quedaba con la mitad de los materiales que había sacado y vendía la otra mitad. Y así iba generando muchísimo oro, ya os digo, más de 10 millones la hora. Así que nada, espero que os sirva, chavales, que os rente este mapita, ya me contaréis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Un saludito.